Nuestro invitado de esta tarde es Enrique Muñoz González, egresado de la Universidad APEC como ingeniero electrónico de computadoras, licenciado en Derecho de la Universidad INSE con maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad Católica de Santo Domingo, ESL Program de Columbia University de New York e International Visitor Program USA Washington DC, entre otros. Mantenga la sintonía, con él volveremos en breve. Señoras y señores, damos la bienvenida al académico, político y diplomático, ingeniero Enrique Muñoz González, con quien sostendremos un diálogo ameno sobre el acontecer político del país. Él también es dirigente político, subsecretario general del Partido Revolucionario Dominicano y subsecretario nacional también de comunicaciones de nuestro PRD, hermano. Bienvenido, así en perspectiva. Tú sabes que uno normalmente, en el saludo de bienvenida, uno hace agradece estar en el programa. Pero ¿En tu casa? En este caso, yo siento un inmenso honor, un gran orgullo sobre todo, porque eres una persona a quien admiro y respeto profundamente. Es recíproco. Y me siento realmente honrado de estar aquí. En tu casa. Enrique, vamos a conversar de algunos temas de interés de todos estos días, ¿verdad?, que han estado en la palestra, pero respecto al voto automatizado utilizado en las elecciones primarias recién celebradas bajo la organización de la Junta Central Electoral, ¿cuál es tu evaluación del proceso a raíz del rechazo que expresan el expresidente Leonel Fernández y algunos partidos del sistema? ¿Sabe que el presidente Fernández incurre en una gran contradicción al venderse desde que inició su campaña política por primera vez en el año 1996 como un hombre de modernidad, un hombre que abrazó la tecnología, el uso de la tecnología en la automatización del Estado, con esa postura de ahora de negar y más recientemente en el día de ayer de oponerse a la utilización del voto automatizado? El voto automatizado, el primer beneficio instantáneo que brinda al electorado nacional y sobre todo a los candidatos es que elimina el famoso acta mata voto, que como tú sabes era un proceso mediante el cual, a los amigos televidentes vamos brevísimamente a explicarle en qué consiste, en que los electores depositaban su voto y aquellos candidatos que no tenían un representante o un delegado, entonces corrían el riesgo de que los que sí tenían se repartieran los votos porque no tenían un doliente ahí. ¿Y si quedaban en las actas? Exactamente, pero sí los registraban en las actas a fin de que cuadrara la votación final. En este caso, los votos, desde que usted lo ejecuta en la pantalla táctil, van directamente primero a un archivo que va haciendo los totales de la mesa y luego se imprime en un acta final, cosa que nadie toca con la mano ni con el lápiz. Y el voucher que te da inmediatamente. Ese comprobante que tú puedes mirar inmediatamente, yo voté por fulano, efectivamente se corresponde con mi voluntad, entonces lo deposito en la urna. Siempre es verdad, escuchábamos eso de que el acta mata votos. Eso se dio en muchísimos procesos, nosotros fuimos grandes perjudicados de esa, porque en esos procesos se beneficia el que más puede en todo el sentido de la palabra, poder político, poder económico, poder persuasivo, poder coercitivo de autoridades incluso que lograban que aquella gente que no tenían doliente, es decir, los delegados que lo defendieran, se vieran perjudicados. Ese es el primer beneficio que se ve a prima fase, pero además estamos saliendo de una época que ya
Este avance de la tecnología, de la comunicación. No se puede negar el proceso de avance que la utilización de tecnología, señores, está en cada paso, en cada centímetro, cada lugar de nuestras vidas. ¿Cómo nosotros no la vamos a utilizar a fin de tener resultados más breves, más eficientes y más confiables? Entonces, negar la utilización de la tecnología ahora es una verdadera contradicción. Enrique, dijeron las autoridades de la Junta, especialmente su presidente, que si no hay un consenso a unanimidad, todo el mundo sabe qué significa a unanimidad, que no se quede nadie sin dar ese voto. Y se refiere a los partidos políticos, ¿verdad que sí? Que todos. Si uno solo no está de acuerdo, entonces volveremos a lo que es la parte manuscrita. Manual del conteo manual. Yo quisiera recordar al presidente de la Junta Central Electoral que el espíritu de la ley, y más bien taxativamente la ley, menciona la utilización del voto automatizado por disposición de la Junta, así dice la ley. Esa es una de las facultades de la Junta Central Electoral, pero con el consenso de los partidos, no la unanimidad, que son cosas distintas. La unanimidad, como tú has mencionado muy precisamente, implica que la totalidad de los actores del sistema político tienen que estar de acuerdo con la utilización del voto automatizado. El consenso implica mayoría. Por lo tanto, la minoría tiene que ajustarse a la decisión de la mayoría. Y en virtud de la ley, entonces, la Junta Central Electoral debe asumir el consenso y no la unanimidad. Por tanto, si hubiere no unanimidad, como parece que sí, la mayoría de los partidos, excepto el candidato perdedor, que ha provocado toda una crisis nacional por su derrota, se opusiera, entonces no hay obstáculo para que se utilice el voto automatizado, porque hay consenso, hay mayoría, y cuando la mayoría, digamos, toma una decisión, la minoría no le queda otro camino que aceptar y entrar en el redil de la mayoría, de la decisión de la mayoría. Destacamos que estamos conversando con un ingeniero en computadoras, pero también con un abogado, con un jurista dominicano que ha estudiado la carrera de Derecho y que también se ha especializado en materia internacional, con Enrique. O sea que tomen anotaciones porque lo que expresa aquí es con fundamento legal. Enrique, a propósito del anuncio del ingeniero Miguel Vargas sobre la celebración de la 9ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Focalá en República Dominicana, ¿cómo ves nuestra política exterior en el país y el rol que Miguel Vargas, nuestro canciller, ha jugado en este proceso? Nos gustaría que si nos puedes responder después de retornar de esta breve pausa. Muy bien, con gusto. Claro que sí. Ustedes, por favor, no se muevan, que retornamos en breve. Continuamos conversando con el ingeniero, abogado y político Enrique Muñoz. Al irnos a la pausa, Enrique, hablábamos del evento que ha anunciado el canciller de la República, que además es el presidente de nuestra organización política, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, sobre el evento que va a realizar aquí en el país y el desarrollo de la gestión. Mira, este evento se enmarca dentro de la extraordinaria gestión que viene realizando el ingeniero Miguel Vargas al frente de la Cancillería en la República Dominicana. Miguel, a manera de preludio para entrar al fondo de la respuesta,
es en la actualidad uno de los políticos más atacados, más detractados, al que se le construyó una campaña brutal de descrédito alrededor de su figura. Y, sin embargo, a ese político todos los sectores les reconocen, no les ha quedado otro camino que reconocer, a pesar de esa campaña de la que participaron muchos, que yo creo, Silvia, que después de José Francisco Peña Gómez en el año 1996, a ningún otro dominicano se le ha hecho una campaña de descrédito tan grande en pos de destruir su imagen y su figura. Entonces, a pesar de eso, todos los sectores nacionales, incluyendo la oposición política que encabeza el ingeniero Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Moderno, han tenido que reconocer la extraordinaria labor de Miguel en la Cancillería. Y tú sabes por qué ha sido extraordinaria, porque Miguel a lo que se dedica, lo que se propone, lo logra. A lo que él se dedica lo hace bien, porque lo asume con corazón, con alma, y lo asume 24 horas al día. Entonces, el resultado de la gestión de Miguel ahí está. Miguel, se ha dicho, lo hemos dicho otras veces, es el canciller que ha logrado establecer relaciones con China, lo que nadie soñaba. Pero a los empresarios no les ha quedado otro camino que aplaudir hasta la saciedad esa iniciativa del presidente Danilo Medina, y concretizada y realizada por el canciller histórico Miguel Vargas. Pero Miguel es el canciller que se fajó a lograr un sitio en el Consejo de Seguridad de la ONU de la República Dominicana, cosa que nunca antes en la historia de nuestro país había ocurrido. Escúchenlo bien, dominicanos, porque a mí me gusta que seamos justos. Claro. Si vamos a acabar con el hombre, vamos a acabarlo, pero lo justo vamos a verlo también. A mí me gusta que veamos las dos cartas, porque seréis justos y así seréis felices. Así es. Entonces reconozcamos una cosa y la otra. Nuestro padre de la patria. Entonces, y la supresión de visados en todos estos países. En más de 25 naciones ha logrado Miguel. Tú sabes, el único punto que el Miguel no ha logrado es el establecimiento de un acuerdo de comercio, de acuerdo de libre comercio con la República Hermana República de Haití. Esa parte no la ha concretizado, aunque tiene muchos avances y posiblemente antes de finalizar su gestión lo esté logrando. Esa parte hay que decirla por las circunstancias políticas que ya sabemos que claro, tiene que vive el hermano pueblo de Haití. Pero en sentido general hemos visto una gestión histórica, señores de Miguel, cosa que hay que reconocer. Así es, Enrique. Creo que todos estamos de acuerdo en los planteamientos que tú has hecho. Señores, Enrique Muñoz, este joven que ustedes ven acá sentado con nosotros y que llevamos esta conversación amena, es también precandidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano PRD. En ese sentido, Enrique, queremos dedicar estos minutos que nos faltan de la entrevista para que tú puedas exponer a todos los televidentes de este espacio Siglo en Perspectiva y que traspasa las fronteras de República Dominicana, porque tú como un tecnólogo que eres, sabes el alcance que ahora tienen las redes, ¿verdad que sí? ¿Cómo podemos llegar mucho más lejos? Cuéntanos de tu proyecto político, del proyecto de Enrique Muñoz para PRD. Para entrar a las propuestas mías como partido, como candidato, yo debo iniciar diciendo que me he enfocado en un conjunto de puntos, de temas muy focales, porque son agendas que nosotros debemos como Cámara de Diputados asumir en la individualidad. No quiere decir que yo no esté identificado con otros temas, pero si usted hace una propuesta en una función legislativa, una agenda legislativa como se llama, usted debe concentrarse en algunos puntos y no abarcar todo, porque si usted hace una propuesta general, una propuesta de gobierno, le está mintiendo al electorado, porque un legislador desde la Cámara de Diputados no puede abarcar todo eso. Los derechos de la mujer, empleo, medio ambiente, juventud, no es posible. Entonces, usted se concentra en una agenda realizable, una agenda que pueda cumplir y la gente le va a entender, le va a creer que es parte de lo
que gran parte de lo que adolece la clase política dominicana, de credibilidad. En ese sentido, nosotros hemos diseñado una agenda legislativa que consiste en un conjunto de iniciativas legislativas y un conjunto de iniciativas que yo le llamo agenda diplomática. Por ejemplo, ¿cómo hacemos eso? Como ejemplo de agenda diplomática podemos citar lo siguiente. Hay un conjunto de leyes que otorgan participación presupuestaria a distintas instituciones del país. Ejemplo, la ley 166-03 que otorga 10% del presupuesto nacional para ser destinado a los ayuntamientos, pero tenemos 5% para la UAS, tenemos 1% para la juventud, tenemos 2.66 para la justicia, y ocurre que en la práctica no se puede implementar porque el sistema, porque los recursos no son infinitos. Entonces nosotros tenemos que hacer una ofensiva diplomática importante. ¿Sabe por qué? Porque el político, el presidente, que tenga la iniciativa de colocar números reales, números sinceros, pero que se puedan cumplir presupuestariamente, le van a decir, pero los ayuntamientos tenían el 10% y tú se lo bajaste al 5%. Sí. Entonces va a ser una víctima de esa iniciativa que lo que procuraba era sincerizar el presupuesto nacional y adecuarlo al cumplimiento de las leyes. Entonces, nosotros por eso se llama una ofensiva diplomática, porque hay que hablar con los empresarios, hay que hablar con los sindicatos, hay que hablar con todos los partidos políticos, hay que hablar con el gobierno, con los legisladores, a fin de que todos estemos contestes de la necesidad de adecuar esas leyes a la realidad, a lo realizable, a números que podamos cumplir. Si lo que se puede cumplir en los ayuntamientos es el 5%, que la ley diga que es el 5%, el 4% de la educación, cumplirlo. Porque te menciono, por ejemplo, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 12-01, establece, 01-12 al revés, establece el 4% para la educación, pero a partir del año 2015 le consigna un 15%, estamos cumpliendo con un 5%, estamos cumpliendo con eso. Absolutamente. No lo estamos haciendo. Entonces no podemos continuar violando la institucionalidad conscientemente como pueblo. Eso no nos hace bien como pueblo. Nosotros tenemos que cumplir y tenemos que apegarnos al orden institucional y cumplir con la jurisdicción, con lo que dicen las leyes. Y así eso se va a traducir en un modus de vida de la gente. Pero tendrías tú, Enrique, ahí unos colegas diputados que posiblemente ya han estado en el Congreso y Sí. han sido los que han trabajado, por ejemplo, esas leyes. ¿Te verías quizá encontrado con esos diputados que han trabajado esos proyectos? Sí, claro y que que han sí. dejado que no se aplique como debe aplicarse. Sí, por eso te avancé diciendo, es necesaria una ofensiva diplomática sin precedentes y alguien tiene que asumirla. Alguien tiene que darse la tarea de ir, de conversar con el presidente de la República, con el Partido Reformista, con el Partido de la Liberación Dominicana, con el PRM, con el Partido Revolucionario Dominicano, que es quien va a llevar la vanguardia, porque estamos nosotros asumiendo el compromiso de crear toda esta modificación legal, a fin de que, señores, seamos serios y cumplamos con lo que dice la ley. No violemos nuestra propia legalidad, como decía el profesor Juan Bosch. Tenemos que ajustarnos a nuestra propia legalidad, decía Bosch. Siempre hemos escuchado eso, Enrique, que tenemos buenas leyes inclusive, pero en la aplicación entonces fallamos. Y para aplicarse una ley debe primero haberse promulgado, y tú lo sabes. Sí. Entonces, si se promulga y se debe llevar a la implementación, ¿por qué no hacer que se cumpla esa Efectivamente. Tú señalas entonces la posibilidad de ajustar los gastos o la inversión a planes, que cada inversión responda a planes estratégicos previamente diseñados, lo vas a lograr, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad. Es correcto. También la parte impopular que viene, pero alguien tiene que asumirla. Y entonces, pero es que nosotros debemos y comenzar a ajustarnos a cosas reales.
las cosas Y realizables. de la población votante, Enrique, porque tú nos hablas de lo que realmente debe hacer un legislador. Sí. Un legislador que está para ir al Congreso a legislar, a procurar proyectos de leyes que trabaje y que los lleve a convertirse en leyes. Sin embargo, la población votante a veces uno piensa que no es eso lo que quiere. Por ejemplo, ahí están los regidores, que son los más cercanos a las comunidades, que sí deben estar ahí pendientes de si hay un filtrante, si hay cosas que está dañando a la comunidad, pues ir a su ayuntamiento, a su alcaldía y mejorar esa situación o canalizarlo a través del Ministerio de Obras Públicas. Pero el legislador, el diputado, el senador es para ir a trabajar los proyectos y convertirlos en ley y hacer también el papel de fiscalización que lo tiene, pero la mayoría de los votantes entienden que no. Pero un que tú votante, tienes que estar pendiente en lo personal de ese votante. Pero a un votante que tú le digas la propuesta, otra de mis propuestas, que esta sí consiste en una iniciativa de ley, que es la de otorgar unas facilidades impositivas a las empresas que creen primer empleo, que otorguen primer empleo a los jóvenes que se incorporan al aparato productivo nacional. Eso le debe interesar a un joven. Por supuesto, y a los padres también. Efectivamente. Entonces nosotros nos proponemos desde el Congreso acometer esta iniciativa, incluso apoyar a otros que pudieran tenerla, a fin de que nosotros logremos que las empresas dediquen una parte de su presupuesto a la creación de nuevas plazas de trabajo en sus empresas, a cambio de que el gobierno les otorgue facilidades en sus impuestos o reducciones fiscales. Entonces eso definitivamente tiene un impacto no solo en el joven, no solo en la familia, en ese hogar, en la sociedad en sentido general. Claro. Porque automáticamente cuando usted tenga esos famosos ninis que tengan digamos, la posibilidad de incorporarse al aparato productivo, usted va a tener un impacto en la delincuencia. Y al empresario le conviene. Y al empresario le conviene. Por supuesto, porque el nivel de ventas aumenta, el nivel de porque el poder consumo adquisitivo aumenta, de la persona aumenta. Y al gobierno le conviene porque si el consumo aumenta va a recaudar más. O sea, es una iniciativa que a todo el mundo le cuadra, pero alguien tiene que asumirla. Alguien tiene que apoderarse y visitar y conversar con todos los actores del aparato institucional nacional a fin de lograr esas cosas. Qué bueno. Porque yo veo un Congreso, Silvia, honestamente te lo digo, yo veo un Congreso en gran parte cansado, en gran parte ya del ejercicio tan amplio del poder, que ya está cumpliendo, está acomodado al bienestar que crea los sueldos, las exoneraciones, los vehículos, los guardaespaldas y los choferes, y entonces están muy acomodados ahí y no tienen esa voluntad de cambiar, de hacer cosas, esa cosa que necesita el pueblo dominicano para mejorar. No podemos, tú sabes que yo soy formado políticamente, yo soy hijo político de José Francisco Peña Gómez, y en esa virtud Peña Gómez nos enseñó a nosotros como a ti, que nosotros no podemos pensar en la individualidad. Así es. Nosotros debemos pensar en la colectividad. Colectivo. Nosotros debemos velar por el bienestar de la gente porque los recursos del Estado lleguen a más y más dominicanos cada vez, que no se concentren en algunas manos. Y como tal, debemos hacer lo que haya que hacer para lograr esas cosas. Y estas iniciativas que yo estoy tocando son algunas de las que podemos nosotros emprender a fin de lograr impactar a la sociedad, porque impactando en el empleo y a la juventud, yo estoy convencido de que nosotros estaremos dándole un golpe severo a la delincuencia, porque a mi juicio, uno de los factores... Innecesario que es eso. Uno de los factores que implica el incremento de la delincuencia lo constituye la falta de oportunidades, la falta de empleo en los jóvenes. Si tú te fijas, tomas las noticias y tomas cualquier medio de comunicación, los asaltantes que son atrapados, los asaltantes que son linchados muchas veces en nuestras calles o asesinados o por la policía o por cualquiera que posea un arma, son mayoritariamente muchachos. Entonces no podemos seguir matando a nuestros jóvenes en la calle por falta de oportunidad. Si existen las oportunidades y ellos entonces
incurren en actos Deciden delictivos, de transitar ese camino negativo. ese es su problema. Pero nosotros como gobierno, como nación, tenemos el deber y el derecho de ellos, de garantizarles el derecho a ellos, que constitucionalmente lo tienen, a una vivienda, a un empleo, a salud adecuada, porque la propia Constitución así lo consagra. Entonces tiene que haber gente que asuma esas cosas. Son 190 legisladores que tiene la Cámara de Diputados. Y si cada uno de ellos asume una iniciativa, pero para si la asume propiamente, con vehemencia, cada una, nosotros vamos a tener 190 iniciativas importantes al año. Eso es verdad. Sí, por lo menos una sola. No quiere decir que yo no me solidarice con la tuya, claro, con la mía. Claro. Tendremos verdaderos, pero necesitamos entonces un Congreso que trabaje, que produzca, que brinde resultados. Y entonces, parte de eso lo implica esa labor diplomática, porque hay muchos intereses, muchas situaciones que uno va a provocar, que hay que conciliar. Eso pasa, Enrique, porque a veces los proyectos que someten algunos diputados chocan con intereses empresariales, intereses de las iglesias, y bueno, entonces se quedan esos proyectos. Enrique, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Yo pensaba que ahora quedábamos por la mitad. El tiempo se nos ha terminado, qué rápido corre, ¿verdad que sí? Pero Orlando no trató mal hoy. Hay que protestar. Hay que... Dice el que no. Ay, cállate con eso de protestar, Enrique, que estamos muy apenados porque nuestros países están todos cayendo en fuertes protestas, ¿verdad? Sí. Sobre todo los países del sur. Sí. Del sur están ahora mismo, hemos visto a Chile, Bolivia, Venezuela ni se diga, ¿verdad? Con todos estas, Brasil. Ahora que tú mencionas eso, pues nada más, Orlando, 10 segundos nada más. Esas son cosas que nosotros debemos vernos en el espejo. Sí. La razón, por ejemplo, del alzamiento en Chile ha sido la ley que consigna de la seguridad social en la parte de las pensiones. Nosotros debemos vernos en esos espejos y adelantarnos a esas cosas. Y trabajar, adelantarnos a eso. Entonces, eso sí es entonces, ¿qué se requiere? Es diplomacia. Es alguien que les haga ver a los empresarios, a los dueños de clínica, al gobierno, al Consejo de la Seguridad Social, que nadie va a verse afectado, que debe haber una armonía entre todos los actores para que todos seamos felices, como dice un amigo mío. No puede ser un solo sector el que se vea beneficiado, el que lo tenga todo y el otro no tenga nada. Entonces hay que armonizar lo que es el cuidado de salud a través de la administradora de riesgos de salud y también los fondos de pensiones, a fin de que una gente que se retira de su vida productiva pueda tener una pensión digna para pasar el resto de su vida. Silvia, otra iniciativa de ley que nos proponemos impulsar desde el Congreso es la ley que crea el Fondo de Garantía para las pymes, las pequeñas y medianas empresas. ¿En qué consistirá? ¿En qué consiste eso? Eso implica en que el gobierno cree un fondo que pueda garantizar a aquellos que emprenden iniciativas empresariales, que tienen iniciativas empresariales, a fin de que puedan tener acceso al crédito. Muchas empresas terminan y quiebran en los primeros 2 años debido a la imposibilidad de tener acceso al crédito. Entonces, ellos no califican para la banca formal, pero si nosotros le creamos un fondo de garantía, es decir, especial, que si aquella empresa fallara, el gobierno garantiza el repago a las instituciones crediticias, que son las del sistema, entonces definitivamente vamos a tener mayores empresas y eso va a tener también un impacto en la creación de empleo. Interesante. También nos proponemos una iniciativa de ley tendente a apoyar la definitiva por vez ya última, la ley de agua. Ay, la ley de agua que ha estado tanto tiempo. Tanto tiempo en el Congreso. Ha estado, en estas últimas 2 o 3, digamos, meses, hemos visto cómo la escasez nos ha golpeado. La utilización de las aguas no está clara, no está normada por ley. Tenemos instituciones sueltas, unas se encargan de la distribución, otra del cobro, otra de lo que es el reguío de los campos. Tenemos el INDRI, la CASA, el Corazán, Coramoca. Sí, muchas instituciones. Entonces tenemos que ajustarnos a la ley. Yo sé que hay muchos intereses ahí y que nosotros tenemos que tener ahí otra capacidad, digamos, persuasiva de los sectores a fin de lograr la aprobación de la ley de agua. Pero también tenemos como iniciativa la ley que protege a los menores en la Internet. La ley de telecomunicaciones no tiene ese alcance todavía. Habla de
de la persecución del delito electrónico y demás. De las consecuencias. Y de las consecuencias, pero la protección de los niños en la Internet no la tiene. Entonces todas estas son iniciativas que nosotros debemos responsabilizarnos. Como ves, son unas pocas, pero son certeras. Sí, muy bueno. Nosotros tenemos que apoderarnos y lograr esa aplicación. ¿Qué otra ley te iba a decir que tenía? Bueno, esas son en síntesis los proyectos que tiene para presentarle. La creación de tribunales especiales para asuntos de narcotráfico. Pero eso sí. Son cosas que hay que asumirlas. Sí. Se oye, cuando la gente oye narcotráfico, ve una palabra altisonante, claro, y la quieren evitar. Pero nosotros fuimos testigos en la televisión nacional, cuando un narcotraficante, después de que el policía, en audiencia, estoy hablando de un narcotraficante al cual se le iba a conocer audiencia, ante el juez, le dice el policía de estrado, por favor retírese los lentes. No se los retira. El juez le dice, señor, le ordeno que se quite los lentes, y el narcotraficante le responde, venga, quítemelo usted. Dios mío. Entonces, ¿por qué? Por el temor que tienen los jueces cuando conocen asuntos de narcotráfico. Claro. Sí. Respuesta. Que son criminales reales. Criminales reales. Los jueces se sienten amenazados reales, y hemos visto experiencia en otros países. Sí. Entonces, respuesta. México, por ejemplo, es. Y Colombia. Respuesta, solución, creación de tribunales especiales para conocer asuntos del narcotráfico. Y ahí tenemos son cosas Tienes una carpeta llena de propuestas. Sí, pero proyectos. Fíjate que no amplío mucho, pero son cosas que tenemos que asumir. Silvia, yo sueño con verte en el Congreso, a ti también, porque gente como tú sabes por qué yo estoy en estas lides. Porque la crítica es muy buena y es importante incluso en el sistema democrático, pero no basta con hacer críticas. Tenemos que dar un paso al frente y dejar de criticar a aquellos que lo hacen, porque se atreven. Entonces, si usted es honesto, si usted es bueno, si usted considera que debe estar y sabe cómo hacerlo, en la sociedad hay cientos de personas con las capacidades para ejercer cargos importantes que no se atreven, porque se sienten por el temor a contaminarse y a entrar en el descrédito, por la incurrencia en la actividad política. Nosotros estamos dando el paso al frente y pretendemos, con nuestro accionar, con nuestra formación moral y familiar, poder desempeñar un buen papel desde el Congreso. Te deseamos todo el éxito del mundo en tu proyecto a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Sabemos que llegarás y que lo harás muy bien, porque conocemos de tus dotes humanos y de cómo predicas y practicas el legado que nos dejó José Francisco Peña Gómez de trabajar por y para la gente. Gracias, hermano. Gracias a ti, Silvia. Un gran abrazo y a ustedes por vernos hoy. Compañeros, amigos y amigas, no se muevan, que hay más contenido de interés.